¿Qué tal, colegas? En esta oportunidad vamos a desarrollar el examen de nombramiento del año 2019, con lo que respecta a razonamiento lógico. Este problema dice lo siguiente: cada año los integrantes de un club de amigos llamado Bimbu eligen a su presidente siguiendo la regla que se presenta a continuación. El presidente debe ser alto y además gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Muy bien, entonces el problema nos presenta la siguiente regla. Nos dice que el presidente debe ser alto, gordo o calvo. Cuando tengo aquí el conector O, eso quiere decir que solamente debo considerar una de estas dos características. Entonces, de acuerdo a esta regla, vamos a ver cada una de las alternativas. La alternativa A dice: un bimbuense alto, gordo y calvo puede ser elegido presidente. Aquí tenemos la primera característica, que es alto, luego gordo y calvo. Al tener este conector I, está considerando las dos características y la regla me dice que solo debo considerar una de las dos características, ya sea gordo o calvo. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. La alternativa B dice lo siguiente: un bimbuense alto, delgado y calvo puede ser elegido presidente. Veamos, tengo aquí la primera característica, que es alto, que está cumpliendo con la regla. Luego me dice delgado, por lo tanto no va a ser gordo. Y calvo, aquí vemos que está correcto con la regla. No ha considerado gordo, pero sí la característica calvo. Por lo tanto, la alternativa B va a ser la respuesta correcta. ¿Y por qué no puede ser la alternativa C? Veamos, ¿qué dice? Un bimbuense alto, delgado y melenudo puede ser elegido presidente. Aquí, como en todas las alternativas anteriores, ha cumplido con la primera característica de ser alto. Pero aquí dice delgado y melenudo. Eso quiere decir que no va a ser gordo y tampoco va a ser calvo. Entonces no está cumpliendo con la regla y por lo tanto la alternativa B sería la correcta. El siguiente problema dice lo siguiente: Ariana, Belén, Celeste, Dayana y Elisa van en sus respectivas bicicletas en una fila, una detrás de la otra, pero no necesariamente en ese orden. Además se sabe lo siguiente: Ariana va en algún lugar detrás de Belén e inmediatamente delante de Celeste. Elisa no va en primer lugar. Dayana va en algún lugar delante de Celeste, pero inmediatamente detrás de Elisa. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Muy bien, entonces en el problema nos están diciendo que cada una de estas personas va a ocupar un lugar. El segundo dato nos dice: Elisa no va en primer lugar. Eso quiere decir que Elisa puede ocupar del segundo al quinto lugar. En el primer dato dice: Ariana va en algún lugar detrás de Belén e inmediatamente delante de Celeste. En el tercer dato tenemos: Dayana va en algún lugar delante de Celeste, pero inmediatamente detrás de Elisa. Como podemos ver, delante de Celeste van a ir dos personas, que son Ariana y Dayana. Por lo tanto, Celeste tiene que ir en el quinto lugar. Luego, en el primer dato, nos mencionan que Ariana va en algún lugar detrás de Belén e inmediatamente delante de Celeste. Eso quiere decir que Ariana va a ir en cuarto lugar, ya que nos menciona que va inmediatamente delante de Celeste. Muy bien. Luego
en el tercer dato tenemos, Dayana va en algún lugar delante de Celeste, pero inmediatamente detrás de Elisa. Como Elisa no puede ir en el primer lugar, ¿no? Eso quiere decir que Dayana tiene que ir en el tercer lugar para que Dayana esté inmediatamente detrás de Elisa, que va a ir en el segundo lugar. Y el primer lugar queda para Belén. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver si el orden que hemos realizado es el correcto, viendo en los datos. El primer dato dice, Ariana va en algún lugar detrás de Belén. Ubicamos a Ariana, podemos ver que está detrás de Belén. E inmediatamente delante de Celeste. Ahí tenemos a Ariana que está inmediatamente delante de Celeste. Elisa no va en primer lugar, está ubicada en el segundo lugar. Dayana va en algún lugar delante de Celeste. Ubicamos a Dayana y podemos ver que está ubicada delante de Celeste. Pero inmediatamente detrás de Elisa, podemos ver que también está ubicada detrás de Elisa. Entonces, el orden que hemos realizado es el correcto porque cumple con cada uno de los datos que nos han dado. Ahora vamos a ver cuál de las tres alternativas es la correcta. La alternativa A dice, Belén va inmediatamente detrás de Elisa. Ubicamos a Belén. Podemos ver que Belén está delante, mas no detrás. Por lo tanto, la alternativa A es falsa. La alternativa B dice, Elisa va inmediatamente detrás de Celeste. Ubicamos a Elisa y podemos ver que no está detrás, sino está delante de Celeste. Entonces también la alternativa B es incorrecta, falsa. La alternativa C dice, Dayana va inmediatamente delante de Ariana. Ubicamos a Dayana y podemos ver que Dayana está ubicada delante de Ariana. Como me dice inmediatamente, aquí podemos ver que están juntas. Entonces, la alternativa C sería la alternativa correcta. Muy bien, continuamos. El siguiente problema dice, una encuesta sobre preferencias por el rock o la salsa fue aplicada a 200 estudiantes. Al contabilizar las respuestas, se encontró que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock y 80 estudiantes mencionaron que les gusta la salsa. Además, hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. ¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Muy bien, entonces este problema se trata de conjuntos. Para desarrollarlo vamos a utilizar el diagrama de Venn. Entonces, el primer dato que nos dan es que dice que la encuesta fue aplicada a 200 estudiantes. Entonces, mi conjunto universal va a ser esos 200 estudiantes, que es el grupo al que se le ha aplicado esta encuesta. Muy bien, ahora ¿qué más me dicen? Que se encontró que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock. Entonces podemos ver que se trata de dos conjuntos. Uno que va a ser el conjunto de rock y el otro que va a ser el conjunto de salsa. Entonces este primer conjunto va a ser el conjunto de rock. Y este otro conjunto va a ser el conjunto de salsa. Muy bien, entonces, a 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock. Entonces, este conjunto, todo este conjunto, va a ser igual a 130. 130.
Muy bien, ¿qué más nos dice? Y 80 estudiantes mencionaron que les gusta la salsa. Entonces, este va a ser el conjunto de los que les gusta la salsa, que son 80 estudiantes. Muy bien. Luego nos dicen, además hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. Ahora, esos estudiantes que les gusta tanto el rock como la salsa, los voy a ubicar aquí. Entonces, aquí van a ser 50 estudiantes. Muy bien. Luego nos preguntas a cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados. Entonces ese grupo va a estar fuera de estos dos conjuntos. Entonces aquí voy a colocar X, que son los estudiantes a los que no les gusta ni el rock ni la salsa. Entonces, lo que tengo que hallar ahora son a cuántos estudiantes solo les gusta el rock. Para eso voy a restar 130 menos 50, que va a ser igual a 80. Y de esa forma estoy hallando los estudiantes que les gusta solo rock. Lo mismo voy a hacer para los estudiantes que les gusta solo salsa. Voy a restar 80 menos 50 y eso va a ser 30. Eso van a ser los estudiantes que solo les gusta salsa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para poder hallar X, voy a sumar e igualar a 200 para poder encontrar el valor de X. Entonces voy a decir ahí 80 más 50 más 30 más X, todo eso va a ser igual a 200. Entonces, al sumar aquí 80 más 50 más 30, eso va a ser igual a 160 más X, y esto va a ser igual a 200. Entonces, 160 pasa a restar a 200 y voy a tener que X va a ser igual a 200 menos 160 y X va a ser igual a 40. Entonces los estudiantes que no les gusta ni el rock ni la salsa son 40. Y la respuesta aquí sería entonces la letra A. Veamos, tenemos Jesús, Elías y Carlos llegan a una juguería y cada uno pide un jugo diferente entre las siguientes opciones: fresa, papaya o surtido. Si se sabe que Carlos pidió jugo de papaya y Elías no pidió jugo de fresa, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Muy bien, veamos. Para desarrollar este problema vamos a utilizar este cuadrito en donde tengo los jugos que pidieron cada uno de estas dos personas, como Jesús, Elías y Carlos. Veamos lo que nos dice el problema. Se sabe que Carlos pidió jugo de papaya. Aquí tenemos a Carlos, él ha pedido jugo de papaya. Entonces, si él pidió jugo de papaya, se supone que ya no pidió fresa y tampoco ha pedido surtido. Muy bien, continuamos. Dice, y Elías no pidió jugo de fresa. Elías no ha pedido jugo de fresa. Entonces, como sabemos que Carlos ha pedido jugo de papaya, entonces Elías tampoco ha pedido jugo de papaya. Por lo tanto, Elías va a pedir surtido. Muy bien. Y en el caso de Jesús,
como hemos visto, Jesús ya no puede pedir surtido porque ya lo ha pedido Elías y tampoco puede pedir papaya porque ya lo ha pedido Carlos. Entonces, Jesús ha pedido fresa. Muy bien, entonces veamos cuál de las tres alternativas son correctas. La alternativa A dice, Elías no pidió jugo de surtido. Vamos a ver, aquí tenemos a Elías. Elías sí ha pedido jugo de surtido, por lo tanto la A es incorrecta. La B dice, Jesús no pidió jugo de surtido. Vamos a ver, Jesús, como podemos ver aquí, es cierto, no ha pedido jugo de surtido. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Y solo para verificar, a ver, la alternativa C dice, Jesús no pidió jugo de fresa. Entonces, aquí podemos ver que Jesús sí ha pedido jugo de fresa. Entonces, por lo tanto, la correcta es la alternativa B. El ejercicio número 30 dice lo siguiente, Hugo, Abel y Luis respondieron 3 preguntas con verdadero o falso. Sus respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 en ese orden se muestran a continuación. Luis, verdadero, verdadero, falso. Abel, falso, verdadero, verdadero. Hugo, falso, falso, verdadero. Si se sabe que uno de ellos respondió correctamente todas las preguntas, otro se equivocó en todas y el restante solo se equivocó en una. ¿Quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? Muy bien, entonces para resolver este tipo de problemas debemos buscar dos personas que hayan contestado exactamente lo contrario. Para eso entonces vamos a comparar las respuestas de Luis y Hugo. Veamos. En la primera pregunta Luis contestó verdadero, Hugo falso. En la segunda pregunta Luis contestó verdadero y Hugo falso. En la tercera pregunta Luis contestó falso y Hugo contestó verdadero. Entonces, entre ellos, uno es el que se equivocó en todas y el otro debe ser el que respondió correctamente todas, ¿no? Entonces, para saberlo, vamos a comparar las respuestas de Abel, ¿no? Con uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí nos dicen que el restante solo se equivocó en una. Entonces Abel es el que se va a equivocar solo en una. Entonces yo voy a asumir en este caso que Hugo va a ser el que ha respondido correctamente. Y voy a comparar sus respuestas con las de Abel, ¿sí? Recordemos que Abel solamente se va a equivocar en una. Veamos, en la primera pregunta, en la primera respuesta que dio Abel, él contestó falso y Hugo también contestó falso. Muy bien, hasta ahí vamos bien. En la segunda, Abel contestó verdadero y Hugo contestó falso. Entonces aquí podemos ver que Abel ya se ha equivocado en una, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el problema? El restante solo se equivocó en una. En la tercera pregunta, Abel contestó verdadero y Hugo contestó verdadero. Entonces podemos ver que cumple con lo que me dice el problema. El restante, en este caso que es Abel, se equivocó en una. Por lo tanto, si Abel solamente se ha equivocado en una, eso quiere decir que Hugo es el que ha respondido todas las preguntas, ¿no? De manera correcta. Entonces la respuesta sería Hugo, que fue quien respondió correctamente todas las preguntas. Problema 31. Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el 60% de todos los gastos que realizó. Si Roberto tuvo que pagar solo 120 soles,
¿cuál fue el costo total de la atención de Roberto en la clínica? Muy bien, entonces el problema me da los siguientes datos. Me dice que el seguro médico ha pagado el 60% y que Roberto ha pagado 120. Eso quiere decir que estos 120 que pagó Roberto representa el 40%. Entonces, de acuerdo a estos datos, me piden ¿cuál fue el costo total de la atención de Roberto en la clínica? Entonces, me están pidiendo el 100% de lo que se ha pagado, ¿no?, para la atención de Roberto. Entonces, para eso yo voy a aplicar una regla de 3. Yo voy a decir lo siguiente, que el 40% es 120 soles. Entonces, como me están pidiendo hallar el 100%, entonces, como no lo conozco, le voy a colocar X. Y por ser una regla de 3 directa, voy a multiplicar en aspa, ¿no? Voy a multiplicar aquí en aspa. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir que 40x es igual a 120 por 100. Muy bien. Luego voy a multiplicar aquí, voy a decir que 40x va a ser igual a 120 por 100, eso va a ser igual a 12.000. El 40 va a pasar a dividir a 12.000 y al dividir 12.000 entre 40, eso va a ser igual a 300. Entonces, el gasto total de atención para Roberto es de 300 soles. Y la respuesta sería entonces la letra C. Problema número 32. Un grupo de turistas están planificando un recorrido por la ciudad a la que han llegado. Los lugares que pueden visitar son 5: el museo, el mirador, el templo, la laguna y el mercado, en cualquier orden. Luego de ponerse de acuerdo, concluyeron lo siguiente: visitar el mirador después de ir al templo, visitar el museo en el penúltimo lugar, visitar el mercado después del mirador, visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. A partir de la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Muy bien, entonces este grupo de turistas va a visitar 5 lugares. Entonces, ahí tenemos el orden que ocupará cada uno de estos lugares. En el segundo dato me dice que van a visitar el museo en el penúltimo lugar. Eso quiere decir que el museo se va a ubicar en el cuarto lugar. Luego, en el primer dato me dice visitar el mirador después de ir al templo. Si yo coloco el mirador en el segundo lugar, eso quiere decir que el templo debe ir en el primer lugar, ya que el mirador lo van a visitar después de ir al templo. Eso quiere decir que el templo va a estar antes que el mirador. Ahora, en el último dato me dicen que van a visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. Entonces, eso quiere decir que la laguna va a estar en el tercer lugar y el mercado va a estar en el quinto lugar. Ahora vamos a verificar si el orden que hemos realizado de los 5 lugares es el correcto. Veamos el primer dato. Visitar el mirador después de ir al templo. Aquí tenemos al mirador, ¿no? Va a visitar el mirador después de ir al templo. Entonces eso quiere decir que el templo debe estar antes que el mirador. Visitar el museo en el penúltimo lugar. Aquí tenemos al museo que está en el penúltimo lugar, que es el cuarto. Luego tenemos en el tercer dato visitar el mercado después del mirador. Aquí tenemos
que el mercado está en quinto y el mirador está en el segundo. Eso quiere decir que primero han ido al mirador y después al mercado, como le indica aquí el dato. Luego el último dato dice, visitar la laguna antes que el mercado. Acá tenemos entonces que primero van a visitar la laguna y después el mercado, ¿no? Y después que el mirador. Entonces la laguna debe estar después que el mirador debe estar antes. Entonces, como pueden ver, hemos cumplido con cada uno de los datos que nos ha pedido el problema. Ahora vamos a verificar cuál es la respuesta correcta. La alternativa A dice, se visitará la laguna antes que el museo. Entonces vamos a la laguna y podemos ver que la laguna está antes que el museo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. Y solo para verificar, en la alternativa B me dice, el templo se visitará después que la laguna. Entonces podemos ver que no es cierto, ya que el templo es el primer lugar que ellos van a visitar, está antes que todos, por eso la B es incorrecta. La alternativa C dice, el mercado se visitará antes que el museo. Entonces podemos ver que el mercado es el último lugar, está después que todos los demás lugares. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta. Pregunta número 33. 4 parejas de hermanos, Antonio y Beatriz, Celia y Daniel, Edith y Fabio, y Gloria y Hans se sientan alrededor de una mesa circular con 8 asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe lo siguiente, los hermanos que conforman una pareja se sientan uno frente al otro. Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Celia está sentada entre Antonio y Gloria. ¿Quién se sienta entre Daniel y Fabio? Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la mesa circular distribuida simétricamente con sus 8 asientos. Muy bien. Entonces, vamos a ver los datos que nos están dando para poder resolver este problema. El tercer dato nos dice, Celia está sentada entre Antonio y Gloria. Entonces, si yo coloco aquí a Antonio y aquí coloco a Gloria, eso quiere decir que en este asiento va a estar ubicada Celia. Muy bien. Luego, en el primer dato me dice que los hermanos que conforman una pareja se sientan uno frente al otro. Entonces, vamos a ver, Antonio se va a sentar frente a Beatriz, ya que son hermanos, entonces vamos a ubicar acá a Beatriz. Luego tenemos aquí a Celia. Celia entonces se va a sentar frente a Daniel. Y Gloria se va a sentar frente a Hans. Muy bien. Frente a Hans. Luego, en el segundo dato me dice que Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Entonces, yo no puedo ubicar en este asiento a Edith porque estaría cerca a Gloria. Y en el dato me dice que ellas no se sientan juntas. Entonces, por lo tanto, yo voy a colocar en este asiento a Edith. Y Edith va a estar frente a Fabio. Muy bien, entonces ahí ya hemos completado la mesa, cada persona en su respectivo asiento. Vamos a ver entonces cuál es la alternativa correcta. Nos dicen quién se sienta entre Daniel y Fabio. Vamos a ver, entre Daniel y Fabio se va a sentar Beatriz. Entonces la respuesta correcta sería la letra C. Muy bien.
Problema 34. Si se sabe lo siguiente: todos los conductores respetan las leyes de tránsito, toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede inferir correctamente? Para desarrollar este tipo de problemas, como tenemos dos premisas, debemos ver lo que se repite en ambas premisas y eliminarlo. Y lo que nos quede será la respuesta. Entonces veamos. La primera premisa dice: todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. Entonces, lo que se repite en ambas premisas sería lo siguiente. En la primera premisa tengo: respetan las leyes de tránsito. Y en la segunda premisa, toda persona que respeta las leyes de tránsito. Entonces, esto es lo que se repite en ambas premisas. Por lo tanto, lo voy a eliminar. Y me va a quedar en la primera premisa todos los conductores y en la segunda es una persona paciente. Por lo tanto, la respuesta puede ser: todos los conductores son personas pacientes o todo conductor es una persona paciente. Entonces voy a buscar esa respuesta en las alternativas. La alternativa A dice: todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. Entonces podemos ver que no es lo que yo tengo o es lo que me ha quedado. Alternativa B: todas las personas pacientes respetan las leyes de tránsito. Tampoco es lo que me ha quedado. Y la alternativa C dice: todo conductor es una persona paciente. Entonces podemos ver que eso es lo que me ha quedado, ¿no?, al yo eliminar lo que se repite en ambas premisas. Por lo tanto, la alternativa C sería la respuesta correcta. Tenemos el siguiente problema. Un estudiante asiste a una exposición en la que se presenta una maqueta de la Ciudad del Vaticano. El estudiante desea saber qué relación guarda la maqueta con las medidas reales. Entonces pregunta por la altura de la Basílica de San Pedro en la maqueta y le informan que tiene 70 centímetros. Si la altura real de la basílica es 140 metros, ¿qué relación guardan las medidas de la maqueta con las medidas reales? Muy bien, entonces el problema me da los siguientes datos. Me dice que la altura de la basílica real mide 140 metros y en la maqueta 70 centímetros. Entonces, para yo poder hallar la relación entre estas dos medidas, lo primero que voy a hacer es convertir 140 metros en centímetros. Entonces, yo voy a multiplicar 140 por 100. ¿Por qué por 100? Porque en un metro va a haber 100 centímetros. Entonces, 140 por 100 va a ser igual a 14.000 centímetros. Luego, tengo que dividir estos 14.000 centímetros entre la medida de la maqueta, que son 70 centímetros. Entonces, esta división va a ser igual a 200. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente, que las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Problema 36. En el restaurante Mi Perú, cada cliente puede escoger o ceviche o rocoto relleno como plato de entrada. Cierto día se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. En esa oportunidad se sirvieron 45 ceviches, 27 de los cuales fueron consumidos por varones. Además, se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. ¿Cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? Muy bien, entonces para desarrollar este problema vamos a utilizar el siguiente cuadrito. Muy bien, ahora vamos a ver cada uno de los datos que nos indica en el problema.
nos dice que cierto día se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. Como todavía no sabemos la cantidad de mujeres, vamos a dejar este dato para después. Continuamos a ver, dice, en esa oportunidad se sirvieron 45 ceviches. Entonces aquí en la columna de ceviche, ¿no? Vamos a escribir el total aquí debajo, que va a ser los 45 ceviches que se sirvieron ese día. Luego nos dicen que 27 de los cuales de esos ceviches fueron consumidos por varones. Entonces aquí en ceviche, donde están los varones, vamos a colocar que ahí se han consumido 27 ceviches. Muy bien, ¿qué más nos dice? Además, se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. Ahora en el rocoto relleno, en mujeres han pedido 31 mujeres. Muy bien. Entonces, ahora vamos a completar aquí. Vamos simplemente a restar el total de ceviches con la cantidad de hombres que pidieron ceviche para encontrar la cantidad de mujeres que pidieron ceviche, ¿no? Entonces aquí sería 45 menos 27, aquí va a ser entonces 18. Muy bien. Luego vamos a completar ahora aquí la cantidad de mujeres, ¿no? Vamos a hallar la cantidad de mujeres, 18 más 31, eso me va a dar aquí, esto va a ser igual a 49. Muy bien. 49. Muy bien, luego me dicen aquí, en el dato que nos faltó, nos dice, se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. Entonces, como yo tengo acá 49 mujeres y hay 14 mujeres más que varones, eso quiere decir que hay 14 varones menos. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? Aquí voy a tener entonces que restar 49, ¿no? Menos 14 para hallar la cantidad de varones. Entonces, 49 menos 14 sería aquí 35. Entonces, la cantidad de varones sería 35. ¿Cuál es la pregunta? Me dicen, ¿cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? Entonces, como ya tenemos la cantidad de varones y mujeres, simplemente tenemos que sumar 35 más 49. Y eso va a ser igual a 84. Y entonces, ese sería el total de comensales que asistieron ese día al restaurante Mi Perú. Y la respuesta en este caso sería la letra A. Problema 37. Rita se propone formar un triángulo de 20 centímetros de lado empleando piezas triangulares de cartulina de 5 centímetros de lado. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Las piezas no pueden estar una sobre otra. Las piezas no deben dejar espacios vacíos sin cubrir. ¿Cuántas piezas triangulares de cartulina necesitará para formar dicho triángulo? Muy bien, entonces Rita nos dice que va a formar un triángulo de 20 centímetros de lado. Ahí tenemos el triángulo. Como nos dice que es un triángulo de 20 centímetros cada lado, eso quiere decir que es un triángulo equilátero. Entonces, cuando Rita forme este triángulo con triángulos pequeños de 5 centímetros de lado, también quiere decir que esos triángulos pequeños de 5 centímetros también van a ser triángulos equiláteros. Por lo tanto, al Rita formar este triángulo de 20 centímetros con esos triángulos de cartulina de 5 centímetros, le va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos ya el triángulo que ha formado con esos triángulos pequeños de 5 centímetros. Eso quiere decir que cada lado de estos triángulos pequeños va a ser 5 centímetros. 5 centímetros
Acá también va a ser 5 centímetros en cada de estos lados de estos pequeños triángulos. Cada uno va a ser sus lados de 5 centímetros. Y de esa forma es como le ha quedado el triángulo. Ahora, ¿cuántos triángulos habrá en total? Vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, para formar este triángulo de 20 centímetros de lado, va a necesitar 16 triángulos pequeños de 5 centímetros de lado. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. El problema 38 dice lo siguiente: Pedro tiene un terreno de forma rectangular. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno y además tomates en 10 metros cuadrados. Semanas después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún le faltaba sembrar y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. Si de ese modo todo el terreno quedó sembrado, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Muy bien, entonces nos están hablando de un terreno rectangular. Ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que nos dice? Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno. Entonces, en la mitad de este terreno, él va a sembrar zanahorias. Ahí ya tenemos la mitad y vemos que ya aquí ha sembrado zanahorias. ¿Qué más nos dice? Además, tomates en 10 metros cuadrados. Entonces, en lo que le queda, en 10 metros cuadrados va a sembrar tomates. Entonces, toda esta parte equivale a 10 metros cuadrados. Luego nos dice, semanas después sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún le faltaba sembrar. Entonces, en esta mitad del terreno, ¿qué le queda? ¿No? En la mitad de ese terreno va a sembrar, ¿qué? Ajíes. Muy bien. Luego nos dice, y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. Entonces, en esta parte que son 6 metros cuadrados, va a sembrar, ¿qué? Frijoles. Y aquí tenemos los 6 metros cuadrados restantes. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si todo este terreno, ¿no?, que le había quedado, lo dividió en la mitad, y aquí tenemos que frijoles es 6 metros cuadrados, entonces se supone que ajíes también va a ser 6 metros cuadrados, ya que es la mitad. También va a ser ahí 6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Me dice, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Entonces, vamos a ver. En todo el terreno, en la mitad de todo el terreno, él sembró zanahorias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar. Aquí vamos a sumar 6 más 6, 12. 12 más 10, 22. Como es la mitad del terreno, entonces aquí también debería ser 22 metros cuadrados, porque es la mitad también de todo el terreno, ¿no?, en donde él ha sembrado zanahorias. Entonces la respuesta para esta pregunta sería la alternativa A. Bien, colegas, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que cuando publique el siguiente video les llegue una notificación. Nos vemos en el siguiente video con la continuación del desarrollo del examen de nombramiento del año 2019.